El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra de hoy estará en Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bien, esta parábola y su trasfondo es casi la misma que la parábola del tesoro escondido. En aquella se refiere al pueblo judío y en esta, la de la perla preciosa, se refiere a la iglesia. Recordemos también que la anterior y esta se los explica solo a los discípulos en la casa, como lo dice Mateo capítulo 13, versículo 36. Entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa, porque ya no estaban ahí los seguidores que eran paganos, judíos, de todo. Entonces, empezando con la parábola en el versículo 45 dice que el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. Ya explicamos en la parábola del tesoro escondido lo que es el reino de los cielos. Vimos que en la parábola del tesoro escondido se refería al pueblo judío. Jehová quería para este pueblo a gente santa, como nos dice Éxodo capítulo 19, versículo 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero ellos, por sus muchas rebeliones, se quedaron en una pausa, hasta que primero entren los gentiles, es decir, la iglesia, como nos dice Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 29. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, y cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, Jesús vino para rescatar a los hijos de Israel, pero ellos no le recibieron, solo en algunos estaba la verdad, como en Zacarías, el padre de Juan el Bautista, su esposa Elizabeth, según dice Lucas capítulo 1, versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. También en María, por su gran fe, como lo dice Lucas capítulo 1, versículo 45. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y en José también, como nos dice Mateo capítulo 1, versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero en los demás no había verdad, no había fe, sobre todo en los doctores de la ley, en los sacerdotes, en los escribas, en los fariseos, en los saduceos y todos quienes debían ser guías del pueblo. Por eso Juan el Bautista les dijo en Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Producid, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Porque sabían de la ley, pero no lo obedecían. No se veía en sus hechos el arrepentimiento. Pero al venir Jesús en ese rescate, cuando vino en busca de buenas perlas, cuando vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como lo dice Lucas 19:10, encontró una perla preciosa, encontró creyentes gentiles que ni aun en Israel había visto, como lo dice el pasaje del siervo del centurión que fue sanado. Lucas capítulo 7, versículos del 6 al 10. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndoles: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de ir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sanado, pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes,
y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. También el pasaje de Simón el fariseo y la mujer pecadora en Lucas capítulo 7 versículos 44 y 47. Entonces mirando a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y también se sorprendió con la gran fe de la mujer cananea en Mateo capítulo 15 versículos 24 al 28. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Estos pasajes y muchos otros nos da a conocer cómo los gentiles siguieron y creyeron en el Hijo enviado de Dios, en vida y a través de su evangelio predicado por sus apóstoles. Como dice Hechos capítulo 13 versículos 42 al 52. Cuando salieron de ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que al desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Así es como los que han escudriñado la Biblia se habrán podido dar cuenta que antes del Nuevo Testamento la Iglesia permaneció como un misterio. En toda la historia del Antiguo Testamento no hay iglesia, es decir, no hay mencionada como tal, como las hay en el Nuevo, aunque sí hay algunas cosas que hacen una insinuación sobre ella en el Antiguo Testamento, tanto para Israel como para la Iglesia, porque en Abraham tenemos terrenalmente un padre, Israel en la descendencia carnal, nosotros la Iglesia por la fe. Como recordarán los judíos, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, le decían a Jesucristo, en Juan capítulo 8, versículo 41. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos, Dios, haciendo alusión a que Jesús había nacido de María antes de vivir con José.
según Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que habían concebido del Espíritu Santo. Y si no se tomaban de Abraham, en Judas capítulo 8, versículo 39, respondieron y le dijeron: nuestros padres es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ya en el Antiguo Testamento está escrito algo sobre lo que sería la iglesia. Dice Romanos capítulo 10, versículos 19 al 21. También preguntó: ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensatos os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Como vemos en el Nuevo Testamento, todo es más claro, como nos dice Mateo capítulo 12, versículos del 18 al 21. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Todos estos misterios ya Dios los sabía desde la eternidad, como lo dice Romanos capítulo 16, versículos 25 al 26. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que le obedezcan en la fe. Bien, este misterio no se dio a conocer a los hombres, como lo dice Efesios capítulo 3, versículos del 3 al 10. Pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo, y declarar en todo cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Vean el versículo 10, está tremendo, porque dice que si alguien le tiene que hacer frente al diablo, es la Iglesia. Y fíjense de lo importante que es esta perla preciosa de la cual Cristo es cabeza, según Efesios capítulo 5, versículos 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces Jesús es el mercader. Él es el que busca buenas perlas hasta que se le encuentra una que es perla preciosa, la Iglesia. Lo que vendió este mercader representa el despojo de la gloria divina de Jesucristo, cuando dice en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8, Él siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
También nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También en 1 Corintios capítulo 7, versículo 23, por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. También nos dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. También nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Ahora, vean la sabiduría del Señor de por qué comparó a la iglesia con una perla preciosa. Fíjense, las perlas naturales se forman cuando un parásito, un gusano, penetra al interior del cuerpo blando de las ostras, el cual reacciona cubriendo lentamente al gusano con una mezcla de cristales de carbonato de calcio y una proteína llamada concholina, formando la sustancia conocida como nácar, que es la sustancia que forra la cavidad paleal del molusco, las paredes interiores de las valvas. Al cabo de un periodo variable, la partícula termina cubierta por una o más capas de nácar, formando una perla, y tardan aproximadamente 10 años en crearse. Por su rareza, una perla natural alcanza un valor 10 veces superior al de una perla de cultivo, manipulado por la mano del hombre, de características similares. Y es interesante saber que hay perlas difíciles de encontrar porque tienen ciertas características especiales. Hay del tamaño de un huevo de paloma, grandes, con simetrías redondas perfectas y con recubrimientos de cristales de nácar que le dan un colorido y un brillo especial. Ahora veamos su enseñanza espiritual. Como sabemos, una ostra nace, crece y se desarrolla en el mar. Y el mar representa a la muchedumbre, a las naciones, como nos dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. También en Isaías capítulo 57, versículo 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Así que la perla es un prototipo de todos los pueblos, naciones, lenguas que existen. Así nos dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así también la formación de la iglesia es parecida a la formación de la perla. Nuestro Señor Jesucristo, como una ostra, fue herido por los pecados de la humanidad y recibió toda la basura de los que le aceptaron, de los que entraron, y el nácar que va formando la perla es su sangre bendita y su palabra. Vean lo que nos dice Juan capítulo 19, versículo 33. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Estos elementos representan la sustancia del cuerpo de Jesús, su propio ser, la esencia de lo que Él es. De su cuerpo fueron secretados sustancias para formar la iglesia. La iglesia se formó con la lanzada que le dieron, y así también como el nácar de la ostra va cubriendo la partícula una vez que está adentro, así también su palabra nos limpia, como nos dice Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y nos va transformando, como nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Y podemos ser revestidos de Cristo también, como nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y es interesante saber que de todos los principios salieron multitudes. De un costado de Adán sacaron a Eva como mujer, como compañera. Así también de un costado de Cristo salió la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esta santidad no debemos entregárselos al mundo, sino conservarlos para Cristo, como nos dice Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La iglesia es la que da testimonio de Cristo, según 1 de Juan capítulo 5, versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Hay muchas cosas que dan referencia y que viene a dar a lo mismo. Somos miembros de su sangre, de su carne y de sus huesos, según Efesios capítulo 5, versículo 10. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Así es la iglesia de Jesucristo, que se manifiesta en el mundo entero. Un día Dios mismo la colocará en un lugar para que todas las naciones vean la gloria y el esplendor de Jesucristo con la perla. Esta perla es la más preciosa y va a ser presentada a todo lo que haya en el cielo. La iglesia primeramente tendrá que ser sacada de en medio del mar, que es este mundo, y sea arrebatada. Finalmente el Señor mostrará al mundo el verdadero lustre de color y belleza que le ha dado a su iglesia como esa perla de gran precio. Esto ocurrirá en la segunda vez que Jesucristo venga. Cuando Él se manifieste al mundo entero, va a manifestar su iglesia. Y si lee en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los que saben de perlas saben que si abren de inmediato las ostras se echan a perder la perla. Tienen una manera especial para que no pierda toda su belleza, y es de que ella se muera sola. Entonces la perla está en su punto. Así le ha sucedido a la iglesia, que sin la dolorosa muerte de Jesucristo no tendrían vida, no tendría valor. El valor nos da la sangre preciosa de Jesucristo. La ostra hay que dejarla hasta que muera. Lo último que le hicieron a Jesucristo fue que naciera la iglesia. Jesucristo bajó del cielo a este mundo y despojándose a su gloria divina, renunció a esa gloria, se abandonó de todas sus riquezas divinas, pero cuando venga Cristo no va a venir por un extraño, sino por los que le han conocido. Como dice Juan capítulo 17 versículo 3, y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Porque dice Mateo capítulo 7 versículo 21 al 25, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera a los demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque así como también hay perlas hechas artificialmente, así también hay iglesias hechas por hombres, por sabiduría humana, para hacer perlas artificialmente. Siembran miles de ostras en granjas especiales de cultivo. Cientos de boyas sostienen las jaulas especiales donde se depositan las conchas.
Así también hoy en día hay cientos de burbujas que sostienen iglesias como cárceles donde muchos siguen en la esclavitud del pecado. Dice Gálatas capítulo 7, versículo 7: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Hay iglesias donde ya no se predica el verdadero evangelio para que sea convertido el creyente. Iglesias son como las perlas artificiales, que por supuesto son de menor valor, pero por la que va a venir el Señor es por una perla preciosa, una iglesia sin mancha, pura y sin contaminación. Hoy hay muchos que están en las iglesias pero no son convertidos, porque la palabra de Dios está siendo dejada de lado. Por eso bien lo dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3: Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Es más, en la Gran Comisión Jesús dijo en Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí no dice haced creyentes. Vean que está claro. Dice Hechos capítulo 20 versículo 28: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. Cristo al hallarnos nos compró y nos empezó a santificarnos con su verdad, con su palabra, como lo dice Juan capítulo 17 versículo 17. Antes no valíamos nada y ahora somos una perla de gran valor, nos dice Efesios capítulo 2 versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fuimos aceptos en el amado y nos dice para qué en Efesios capítulo 2 versículos del 7 al 10. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Todos los creyentes en Cristo hemos sido bautizados en el mismo Espíritu, por lo cual hemos sido formados en un solo cuerpo y en una sola iglesia. Y se nos ha dado de beber de un mismo Espíritu, como lo dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Romanos capítulo 6 versículo 3 nos dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así que para que la perla sea preciosa debe estar cubierta por el nácar, por cuanto más capas más preciosa, así también nuestra ropa cuanto más blanca más preciosa. Nos dice Gálatas capítulo 2 versículo 20: Con Cristo estoy conjuntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y como dice Efesios capítulo 5 versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús vendrá por su pueblo. La perla es un símbolo perfecto de la unidad de la iglesia verdadera. Dice Efesios capítulo 4 versículo del 1 al 6: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, a un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén.